Bien, les invito a abrir su Biblia, por favor, si usted tiene Biblia en Eclesiastés. Si no, acompáñenos nada más escuchando la palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 10. 10, ya vamos acabando. Nos faltan, justamente estaba revisando, nos faltarían 3 temas más, mis queridos hermanos, para terminar el libro de Eclesiastés. Así que ya vamos avanzando a grandes rasgos. Lo que hoy vamos a ver, nos encontramos en el capítulo 10, como mencioné hace un momento, es la continuación de la idea que Salomón introdujo en el capítulo anterior, es decir, en el capítulo 9. En el capítulo 9, versículos 13 en adelante, vamos a leerlo por un momento. 9, 13. Dice: también vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande. Una pequeña ciudad y pocos hombres en ella, y viene contra ella un gran rey, y la asedia y levanta contra ella grandes baluartes. Y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra a la ciudad con su sabiduría. Y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Entonces dije yo: mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Lo que Salomón introdujo aquí en estos versos es específicamente sobre la sabiduría. Y como hemos leído, como acabamos de leer, la sabiduría lo podemos encontrar en personas que menos nos imaginamos. La sabiduría lo podemos encontrar en personas que menos nosotros nos podemos imaginar. Salomón nos muestra que un hombre pobre no tenía dinero. Los hombres pobres, las personas pobres, ni siquiera son conocidas, ni siquiera son famosas, ¿verdad? No tienen esa fama que sabemos de los ricos, aquellos que son quizás grandes personas prominentes en las redes sociales o en cualquier otro medio de comunicación. Son muy famosos. Sin embargo, ese hombre pobre salvó a una gran ciudad con la sabiduría que tenía. Estaba en peligro y este hombre salvó a todo ese pueblo. Sin embargo, su labor fue olvidada. Su labor quedó en el olvido de todas las personas. Nadie se acordó de él. Nadie se acordó de él. Imagínese usted salvar a toda una ciudad y que nadie siquiera te diga gracias. Nadie siquiera se acerque ante ti, ante usted y le diga muchas gracias por haberme salvado la vida. Nadie, no hubo nadie que pueda hacer esa acción ante ese pobre. Y lo que vemos, mis hermanos, amigos, es que realmente aquí podemos ver de que la sabiduría no necesariamente lo tienen los adinerados. La sabiduría no necesariamente los tienen los que más poseen económicamente. La sabiduría es un regalo de Dios. Eso es lo que queremos ver en esta noche, que la sabiduría es un regalo de Dios. Pero a la misma vez nosotros vivimos en un mundo en donde reina la necedad, en donde reina la ineptitud. Y esta palabra necedad busca destruir a todos, incluso a los hijos de Dios. Está buscando adeptos quien se sume a su ejército, para que también pueda llamarse necios, para que también podamos incluso comportarnos como necios. Y por eso el pasaje que vamos a introducirnos a continuación en el capítulo 10 inicia mostrándonos los daños que puede ocasionar la necedad. Mira lo que dice el versículo 1 del capítulo 10. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Miremos a continuación algunas actitudes del sabio y del necio. De hecho, nuestro tema en esta noche es sabiduría y necedad. Observe cómo Salomón empieza dando introducción al tema de la necedad. Algo tan insignificante, algo incluso a lo que todos nosotros podemos
asquear que una mosca vaya y se siente en su plato de comida. Imagínese, me malogró el ceviche, me malogró el arroz con marisco, me malogró el arroz con pollo. El vaso justamente donde usted estaba tomando su rica y deliciosa Inca Kola. Algo tan insignificante, algo tan asqueroso como esta pequeña mosca puede malograr el trabajo. Y Salomón utiliza acá un perfumista. Una labor que en aquellos tiempos podría durar semanas, hasta meses, mis hermanos, para que ese aroma, para que esa fragancia pueda estar en su máxima calidad. No es como ahora, le echan solamente alcohol y ya desaparece un par de horas, un par de minutos. No, no. En aquellos tiempos eran aceites especiales, fragancias, en los cuales eran muy deliciosos, muy aromáticos. Y solamente con una insignificante mosca malograba todo. Hacía que esa fragancia apestara. Ese trabajo de semanas o de meses desperdiciada completamente. Bueno, Salomón va a decir de la misma manera algo tan insignificante como las palabras, quizás algo tan insignificante como las acciones puede derrumbar la reputación de un sabio. Puede derrumbar la reputación de un sabio. Algunas palabras tan necias pueden malograr todo tu trabajo, toda tu reputación. Los aretes de Unic. No sé si ser más claro. Ahora, aunque esta afirmación de Salomón es muy usada en estos contextos, donde palabras y acciones son usadas por personas, o derrumba, mejor dicho, a personas sabias, destruye su imagen, destruye su reputación, podría traernos a confusión, ya que nos llevaría a creer de que los sabios no cometen ningún tipo de error, ¿verdad? Entonces, si es un sabio, entonces nunca va a cometer un error. No, no. Los sabios también cometen error, mis hermanos. Esa es la realidad. Los sabios también se equivocan. Es parte del aprendizaje y es parte de la formación para ser considerados como sabios. La sabiduría no es tomarte una cápsula o una píldora y te conviertes sabio de la noche a la mañana. No, no. Para formar una reputación como la que está hablando aquí Salomón, hay que tener años, hay que tener mucho tiempo, pasar trabajos difíciles, equivocarse incluso. Entonces, lo que yo creo personalmente que Salomón no está considerando aquí en ese punto en especial, sino que para entenderlo de una mejor manera, tenemos que un poquito ir al contexto. Y es a la luz del verso anterior, justamente del versículo 18, en donde Salomón introduce al necio o al pecador, como dice en el verso 18. Pero un pecador destruye mucho bien. Entonces, lo que yo considero aquí es que cuando Salomón introduce a este necio, a este pecador, el énfasis que Salomón le está haciendo es que introduce mucho daño, destruye muchas cosas. La necedad destruye muchas cosas, así como una mosca puede destruir todo. Una pequeña necedad en cualquier cosa, mis hermanos, puede causar mucho daño, puede destruir mucho. Y ahí ya vamos viendo que la necedad es un problema muy grande que abunda en nuestros días. La necedad es un problema muy grande que abunda en nuestros días. Y para entender un poquito más cómo luce la necedad, Salomón nos va a decir por qué el sabio es sabio y por qué el necio es necio. Eso es muy profundo. ¿Por qué el sabio es sabio y por qué el necio es necio? Bueno, Salomón nos va a mostrar a continuación. Versículo 2. El corazón del sabio está a su mano derecha, más el corazón del necio a su mano izquierda. Y aún mientras va el necio por el camino, le falta cordura y va diciendo a todos que es necio. Mis hermanos, el problema de la necedad es que es un problema interno. Es un problema interno. En aquellos tiempos, y como en la actualidad, lo muy común en todas las personas es que abundaban los diestros, es decir,
los que utilizan comúnmente la mano izquierda en todo lo que hacían para comer, incluso hasta para patear o para la guerra incluso. Lo usual era agarrar la espada con la derecha. Y lógicamente la mano izquierda es la menos ágil, es aquella que no tiene mucha destreza. Era la que menos se usaba. De tal manera que los zurdos eran vistos como raros. ¿Cuántos son zurdos acá? Yo soy zurdo. Sordo también, pero zurdo. Ahí están algunos. ¿Ven? ¿Se dan cuenta que no es muy común ser zurdo? Son pocos los que son zurdos. Bueno, así pasaba en aquellos tiempos, mis hermanos. De la misma manera en aquellos tiempos. Ese pensamiento de que de la rareza, de la poca destreza, de la mano menos ágil, entonces fue traspasando hasta la vida común de las personas. De tal manera que la derecha con el tiempo fue considerado como algo bueno. La derecha es considerado incluso, o se usa a veces en contexto de autoridad, de realeza, de poder. Y la izquierda era considerado como algo malo. Sí, también la izquierda es algo malo. Como la ineptitud, la necedad. Fue considerado de esa manera, mis hermanos. Y hasta en nuestros días, cuando usted quiere decir que alguien es o tiene mucha agilidad, ¿qué dice ese hombre? Esa persona es diestra en lo que hace, mostrando que diestra, derecho, muy bueno. Y cuando se quiere decir que algo es raro, algo espantoso, ha sucedido algo siniestro, ¿verdad? Mire qué oscuro incluso se escucha la palabra siniestra de la izquierda. Incluso en nuestro día a día hay personas que usan la frase: hoy me levanté con el pie izquierdo. ¿Qué quiere decir? Que todas las cosas les salen mal, como que tienen mala suerte, ¿no? Algo malo les está pasando. Bueno, de esa manera, entonces Salomón es lo que trata de explicarnos, no diciendo que la izquierda es malo o pecado en sí, es decir, el brazo izquierdo, la mano izquierda, nuestro lado izquierdo, no, para nada, sino usándolo en ese contexto. Por eso Salomón introduce en el versículo 2: el corazón del sabio está a la mano derecha, haciendo referencia a la sabiduría, y a la necedad, a la ineptitud, el corazón del necio está a la mano izquierda. Entonces, lo que Salomón, mis hermanos, trata de explicarnos es que el necio es tal cual porque hay un problema en su corazón. Hay un problema en el corazón del necio. Y ojo, con eso no me refiero a algún fallo en tu corazón. No me refiero al músculo, que de repente tengas presión alta o presión baja o algo así. No. Cuando Salomón habla aquí del corazón, hace referencia a que el corazón es el centro de todo del hombre, en donde ocurren nuestros pensamientos, en donde ocurren nuestras decisiones. El centro del control del hombre, como lo define una persona, en donde ocurre todo. Entonces Salomón está diciendo: el necio tiene un problema en su corazón. Hay un problema interno en el corazón de este hombre, por eso es de esta manera. Su corazón está inclinado hacia el mal. Por eso Proverbios capítulo 12, verso 15 va a decir: el camino del necio es derecho en su propia opinión. Pero ya sabemos que es todo lo contrario. Ya sabemos que es todo lo contrario. Mis hermanos, y ahí está la clave de la necedad. La necedad o el necio no es que tiene un problema de ideas. El necio no es que tiene un problema de carácter o de pensamiento nada más. No, mis hermanos, el necio o la necedad es un problema en el corazón del hombre. Internamente está actuando de manera necia. Hay una falla en su corazón, en el lado espiritual. Por eso es que no escucha. Por eso es que no actúa correctamente. Por eso es que no colabora, no corrige sus pasos.
es altanero, es orgulloso y es cualquier otra cosa más. O sea, no es un problema solamente de hacer algo, hiciste algo necio. No, no. Las personas necias son necias porque hay un problema en su corazón. Y lamentablemente eso es un problema de muchos cristianos también en la actualidad. De por sí vamos entendiendo que hay un mal en el corazón del hombre, lo cual nos lleva a ser necios. Es decir, todos, y prácticamente todos, nacemos necios. Nacemos necios. En el camino el Señor nos encuentra, nos libera de ello. Sin embargo, hay cosas que todavía el Señor va transformando en ese camino. Hay todavía cosas que Dios va quitando de nuestra vida para que nosotros podamos actuar como sabios, vivir como sabios. Sin embargo, hay cristianos que no les interesa eso. Quieren vivir tal cual, en orgullo, en pecados, en altanería, en que nadie les quiera corregir sus pasos. Si alguien le muestra algo, él se pone altivo o ella se pone altivo y no entiende nada. Y ahí vamos viendo que todavía hay un problema arraigado en el corazón, mis hermanos. Y el detalle es que de estas personas, cuando son necias, que tienen el problema en el corazón, a donde van haciendo público su necedad. Cualquier cosa que hagan, cualquier cosa que dicen, se puede ver, son necios, son necias. Es lo que dice Salomón en el verso 3. Y aún mientras va el necio por el camino, le falta cordura y va diciendo a todos que es necio. Sus acciones, su palabra, su vida habla por sí mismo. Su testimonio habla por sí mismo. Sin embargo, en este mundo paradójico, en este mundo sin sentido, que a veces todo está al revés, en vez de estar derecho, todo está al revés. En este mundo, como Salomón lo va a expresar, debajo del sol, la necedad puede estar en lugares que menos nos imaginamos. La necedad puede estar en lugares muy altos. Miremos cómo la necedad puede escalar muy alto, mis hermanos. Versículo 5. Hay un mal que he visto debajo del sol, a manera de error emanado del príncipe. La necedad está colocada en grandes alturas y los ricos están sentados en lugar bajo. Vi siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. Observen aquí cómo Salomón nos empieza a hablar lo que hoy conocemos como el pago de cupos o el pago de favores, que no es algo nuevo en nuestros días. Ya existía en el tiempo de Salomón el pago de favores en lugares altos. Eso es lo que hacen nuestros gobernantes hoy en día, ¿verdad? Si tú me apoyas en campaña, bueno, yo a ti te doy un ministerio o algo. Ministro de tal cosa. O vas a ser el gerente de tal lugar. Vas a ocupar tal posición si tú me ayudas en algo. Eso es lo que sucede en nuestro día, mis hermanos, y lo que Salomón también está observando. Porque le deben un favor, ponen a personas necias en cargos altos. Y vemos nosotros cómo hacen pésimas gestiones. Vemos en el día a día cómo se ve nuestro gobierno, no solamente acá en el Perú, en cualquier otro lado. Hacen mal, mis hermanos. Y por si acaso, aquí Salomón no está haciendo una defensa de las clases sociales. Salomón no está haciendo aquí un tratado socialista cuando dice en el verso 6, la necedad está colocada en grandes alturas y los ricos están sentados en lugares bajos. ¡Qué bueno que sea así! ¡Qué bueno que sea así! Los ricos deben estar en lugares bajos. No. Salomón aquí no está haciendo un tratado socialista, por si acaso. Lo que sucede es que en aquellos tiempos los ricos tenían mejor acceso a la sociedad, o en la educación, mejor dicho. Tenían mejor acceso en la educación. Y era normal u obvio que ocuparan lugares altos en los puestos políticos, dada su preparación, dados sus conocimientos que habían adquirido por parte de esa educación, que su economía les había dado.
Por eso es que Salomón dice algo que nos pudiera llamar la atención. Vi a la necedad colocando en grandes alturas y a los ricos están debajo, en lugares bajos. Están sentados en lugares bajos. Mostrándonos obviamente que los que más preparación tenían, los que mejor preparación tenían en el lado de la educación, capacitación y demás, no estaban ocupando los puestos que deberían de estar ocupando. Y en este mundo sin sentido, en este mundo que a veces todo lo que funciona lo vemos al revés, los gobernantes prefieren devolver el favor poniendo a personas necias en lugares altos. Prefieren que personas con menos preparación, prefieren personas que están sin capacitación, sin educación adecuada para cargo, mis hermanos, estén en lugares altos. ¿Cuánto daño hace una sociedad cuando personas inexpertas, sin capacitación, están ocupando estos lugares altos que Salomón dice acá en la política o en el gobierno? ¿Verdad? Hace mucho daño, hace mucho daño. Mis hermanos, la necedad puede ocupar lugares muy altos. La necedad puede ocupar lugares muy prominentes. Y eso puede hacer mucho daño a gobiernos. Eso puede hacer mucho daño a países. Y no solamente lo vemos en gobierno, lo vemos en empresas. En donde fulano de tal solamente es jefe porque es familia del dueño. No tiene nada de preparación, no tiene nada de conocimientos adecuados para ese cargo. ¿Se da cuenta? Un gran problema de la necedad. Puede escalar lugares muy altos y puede ser muy peligroso. Pero también la necedad está en el día a día. No solamente ocupa lugares altos, la necedad también está en el día a día. Incluso en nuestro trabajo. Versículo 8. El que hiciere hoyo, caerá en él, y al que aportillare vallado, le morderá la serpiente. Quien corta piedras, se hiere con ellas. El que parte leña, en ello peligra. Lo que Salomón aquí usa, ejemplos son muy cotidianos del diario vivir de aquellos tiempos. Trabajos muy comunes, trabajos del día a día. Y la mejor forma para ilustrar lo que él está hablando es usar esos tipos de vida que ve en su reino. Y allí podemos observar cómo un hombre puede ser afectado en cualquier cosa que pueda estar haciendo, pero un pequeño descuido le puede afectar gravemente. Una pequeña necedad le puede afectar gravemente. Y Salomón inicia hablando sobre un hombre que hizo un hoyo y sin darse cuenta se accidenta en ello, en ese mismo hoyo. Yo tengo un tío en la selva, en Tarapoto, que, bueno, allá se acostumbra a cazar a los animales para comer. Estoy hablando de una selva profunda, un poco profundo, en donde salen de noche y ponen trampas para cazar animales. Y una de las trampas es cazar con este método que le llaman trampero. ¿Qué es el trampero? Es prácticamente como una escopeta que está escondido en el suelo. Cuando el animal pasa, dispara obviamente el cartucho y así lesiona al animal y ya tienes para comer el animal. Bueno, este tío había hecho tal cual y no se había acordado dónde había dejado la trampa. Y ya adivinan qué pasó. Caminando en las noches, esta casa se hace en la noche, no se hace de día. Caminando en la noche, no se acordaba dónde había dejado eso. Para eso siempre se pone una señal en el lugar donde está la trampa. Entonces parece que se había olvidado, no lo sé. Pero lo que sucedió es que pisó la trampa y obviamente se detonó la pierna. Gracias a Dios no perdió la pierna, sin embargo sí se vio afectada a sus huesos, de tal manera que le tuvieron que poner fierros y no sé qué otra cosa más. Bueno, estoy usando palabras que no son tan técnicas, ¿verdad? No le pusieron fierros para soldar, sino ahí
material adecuado que pueda estar dentro de la pierna. Obviamente, ya ustedes me entienden. Un pequeño descuido, se olvidó por un momento y se accidentó mi tío. Por poco pierde la pierna. Él es cojito un poco. Sigue trabajando en la casa. Por increíble que parezca, pero eso ya le enseñó a ser más cuidadoso, más sabio en las cosas de cómo hace sus cosas, cómo coloca sus trampas. No sé si sigue usando la escopeta todavía para hacer. Espero que no. Pero un ejemplo muy parecido a lo que Salomón está hablando aquí. Un hombre cava un hoyo y se olvida un pequeño descuido y puede accidentarse con el mismo hoyo que hizo. Otra persona está trabajando en su muro, en su vallado que había construido alrededor de su casa, o un cerco como lo conocemos, y al mover una piedra, por allí sale una serpiente. Obviamente usted cuando mueve una piedra aquí no existen serpientes, salen quizás arañas, ¿verdad? O cucarachas u otras cosas así. Bueno, en aquel tiempo salían serpientes. Se escondían serpientes debajo de las piedras, debajo de las rocas. Y sin darte cuenta podrías estar arreglando tu cerco en aquellos tiempos y una serpiente sale y te muerde. Peligroso, accidente, un pequeño descuido, no te diste cuenta, saliste perdiendo también. Otro hombre puede estar trabajando en las piedras, cortando las piedras para construir su cerco o su casa o cualquier otro, y sin darse cuenta también se lastima, sufre un accidente. Son los ejemplos que Salomón viene dando aquí. Otra persona trabaja con las leñas y no se da cuenta, corre mucho peligro. Trabajar con leñas, cortando leñas, es muy peligroso, mis hermanos. He visto personas que no saben agarrar un hacha y se mandan a la pierna acá y se cortan, es muy peligroso. Hay otros que agarran el hacha, no saben cogerlo y rebota el hacha y se lastiman a sí mismos, cualquier parte de lo mismo. Hay que saber usar este tipo de herramientas. De la misma manera, puede haber un hombre trabajando, cortando leña, agarrando su hacha y se accidenta, corre peligro. Una pequeña necedad puede traer grandes consecuencias. Puede traer grandes consecuencias. Sin embargo, eso al necio no le importa. Eso al necio no le importa, ni siquiera planifica su trabajo. Actúa como tal, hace lo que hace. Versículo 10, escuchen. Si se embotara el hierro y su filo no fuera amolado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. El necio razona de la siguiente manera. Observa que el hacha no tiene filo. Muy igual a darle. Vamos igual a cortar. No tiene filo, pero no le importa. Procede a cortar la leña. Si has cortado leña en alguna ocasión, sabrás que si la leña no tiene filo, vas a requerir doble esfuerzo, vas a requerir doble trabajo, eso va a requerir más tiempo, eso quiere decir, te vas a cansar más, vas a hacer prácticamente un doble trabajo. Lo sabio sería, ya que esta hacha está desafilada, para hacer un mejor trabajo, seguro y rápido, lo voy a afilar. Lo afilas el hacha y listo, haces un trabajo más rápido. Haces un trabajo más rápido. ¿Y qué creen? Justo ayer me pasó algo necio a mí. Tengo que confesar. Y acá está mi pastor Martín me decía, saca la moladora para que haga más rápido, corta. Pero yo no, con el serrucho, ese serrucho no tiene ni filo, hermano. Tú pones tu brazo y no te corta. Pero no, yo lo hago más rápido. ¿Por qué? Porque tendría que sacar una extensión, tendría que buscar dónde enchufarlo, prenderlo, cambiarlo, la sierra y otra cosa. No, con la sierra terminé sudado, cansado. Pero el pastor me dijo al principio, mi pastor, saca la moladora. Pero no, yo voy más rápido. Sufrí más, me quitó más tiempo. ¿Verdad, pastor? ¿Verdad? Ahí está, mi pastor me dijo eso. Saca la moladora. Yo actué neciamente. Y mientras ayer en la noche llegaba a mi casa, repasaba mi sermón, me di cuenta, mira lo que voy a predicar mañana, Señor, perdóname, le estoy diciendo.
Así es. Y qué hermoso, porque una de las cosas cuando uno realmente prepara su predicación, uno primeramente se lo predica a uno mismo, primeramente se enseña a uno mismo para poder darse cuenta. Y mis hermanos, allí está, allí está, la necedad puede estar en cualquier lado de nuestras vidas. Lo sabio sería, como ya mencioné, volviendo a nuestro ejemplo de la Biblia, afilar el hacha para que no pierdas más tiempo, para que hagas un trabajo más seguro. Para que tu trabajo sea mejor hecho, primero hay que afilar. Versículo 11. Si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. Aquí está Salomón poniendo otro ejemplo. De la misma manera, puede haber un encantador. Yo nunca he visto un encantador, nunca he visto, solamente en películas, y eso no cuenta, pero en las películas sale que alguien está poniendo una música y parecido, ¿verdad? Y ahí está, y la serpiente encantada acá. Pero las serpientes obviamente no escuchan, las serpientes ven nada más. Entonces, lo que hipnotiza, lo que encanta a la serpiente son los movimientos, las manos, lo que tú haces. De tal manera que este encantador pudiera estar en un show, haciendo un espectáculo, pero un mal movimiento hace que la serpiente lo muerda y falló el show. De nada sirve el encantador. Lo mordió la serpiente. Todo ese show, todo lo que había hecho, de nada sirve. Quizás hasta muere, ¿se dan cuenta? De nada sirve el encantador, dice Salomón. Entonces, ¿qué quiere decirnos Salomón con todos estos ejemplos? Que puede ser un poco raro para nosotros. Bueno, lo que Salomón trata de decirnos, mis hermanos y amigos, en esta noche, es que la necedad es apresurada y descuidada. La necedad es apresurada y descuidada. La necedad no mide las consecuencias de sus propios actos. No le interesa lo que puede pasar a los demás cuando algo hace, o incluso contra sí mismo. No le interesa. Actúa deliberadamente, descuidadamente, apresuradamente. No le interesa nada. Eso es lo que trata de decirnos Salomón con estos ejemplos diarios en el cual él está mencionando aquí. Ahora, lo que Salomón nos va a mostrar a continuación es que los necios también lo son con sus palabras o en sus palabras. Miramos, verso 12. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia. Observen ahí el contraste del sabio. Mas los labios del necio causan su propia ruina. El principio de las palabras de su boca es necedad, y el fin de su charla nocivo desvarío. Cuánta verdad, mis hermanos y amigos, cuánta verdad de nuestra vida mostramos cuando hablamos. Cuánta verdad mostramos de nosotros mismos cuando respondemos algo a alguien. Cuando tus papás, joven, señorita, que todavía vives en tu casa, te dicen algo, ve a hacer algo. Y a veces nuestras palabras o lo que respondemos podría ser algo necio. No quiero, no me importa. Hay otros más que se revuelcan cuando se les dice algo, hablando de los niños, ¿verdad? Hacen allí todo un show, un escándalo y cualquier otra cosa. Pero nuestras acciones dicen mucho de nuestra necedad. Podríamos creer que el que más habla es el que más sabio es, pero la Biblia, lo que Salomón aquí nos demuestra, es todo lo contrario. A veces y muchas veces es todo lo contrario. El sabio también puede hablar, pero sus palabras tienen aprobación en nuestras vidas. Sus palabras son de bendición para nuestra vida. Notamos cuando esas palabras tocan fondo en nosotros, son de consejo, son de bien para nosotros. Por eso Salomón dice, las palabras del sabio son llenas de gracia, son de bendición para nuestras vidas. Son notables esas palabras cuando llegan a nuestra alma, cuando llegan a nuestro corazón. Por eso Proverbios, hablando de un necio cuando debe callar, dice lo siguiente, 17:28. Hasta un necio pasa por sabio si guarda silencio. Se le considera prudente si cierra la boca. Escuchen nada más. A veces vale mucho hablar poco. A veces vale mucho hablar poco. Sin embargo, cuando el necio habla es una muestra de lo que hay en su corazón. Maldad.
pecado, descuido, desobediencia. Otra versión va a decir, llegan a conclusiones locas y malvadas. Hablando del versículo 12, malos labios del necio causan su propia ruina. Mis hermanos, esto es una muestra clara de cuánto cuidado debemos de tener con nuestra boca, con lo que decimos, con el diario vivir cuando nos relacionamos con las demás personas. Y esto lo conocemos también un poquito más, o profundizando un poquito más sobre el chisme. Sobre el chisme. La vida de la iglesia, sobre el chisme. Pero esa persona es así, esa persona es asá. Bueno, tú también podrías ser así. Tú también podrías hacer lo mismo. Alguien dijo de la siguiente manera: mejor es caer en boca de buitres que en boca de chismosos. Porque los buitres se comen a los muertos, pero los chismosos se comen a los vivos. Mis hermanos, los chismosos son peores que los buitres, es lo que quiere decir la frase. Los chismosos son peores que los buitres porque pueden destruir cualquier cosa en la vida de la iglesia o en la vida de las personas. Tenemos que tener mucho cuidado dentro del contexto de la iglesia cuando hablamos sobre el chisme. Hace mucho daño a la iglesia. Y eso es un tema muy extenso en la Biblia que en algún momento me gustaría tocar. Sin embargo, parte de lo que está hablando aquí Salomón en la necedad. El que habla mucho, obviamente hay un problema, porque busca cualquier cosa de qué hablar y no se detiene y empieza a hablar de la vida de otros. Empieza a hablar de las cosas de otros y no se detiene, no para. Y hace mucho daño, hace mucho daño. Y otro problema en parte de la necedad es que todo lo sabe y obviamente también todo lo conoce. Versículo 14. El necio multiplica palabras, aunque no sabe nadie lo que ha de ser. ¿Y quién le hará saber lo que después de él será? El necio hasta sabe el futuro. Así va a pasar, así va a ser. Te lo aseguro y bla, 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 bla. Mis hermanos, amigos, el necio multiplica palabras, como dice otra versión. O el versículo 14, aumenta palabras en donde no debe de hacer. Y eso puede parecer un trabajo, ¿verdad? Porque incluso hasta el necio le cansa. Versículo 14, el necio, versículo 15, perdón. El trabajo de los necios los fatiga, porque no saben por dónde ir a la ciudad. ¿Se da cuenta? El trabajo del necio dice que lo fatiga mucho. Escuché a alguien decir lo siguiente: el que es necio hasta temprano se levanta para que durante el día tenga más tiempo de no hacer nada. Hasta temprano se levanta para que durante el día tenga más tiempo de no hacer nada, mis hermanos. ¿Qué es lo que qué es lo que quiere decirnos también Salomón? Que la necedad es un peligro. La necedad es un peligro. Y para finalizar, observemos un ejemplo de esos peligros. Salomón va a regresar usando estos ejemplos de los gobernantes y de la necedad que muchas veces hay entre ellos. Observemos aquí ejemplos de cómo luce la sabiduría y la necedad. Versículo 16. Ay de ti, tierra, cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. Bienaventurada tu tierra cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para beber. Observen aquí estos dos ejemplos. Un necio en el versículo 16, hablando referentemente, o la que Salomón apunta: ay de ti, tierra, cuando tu rey es muchacho. Aquí la palabra muchacho hace referencia a que son inmaduros. Ay de ti cuando tu rey es inmaduro. Puede ser un hombre muy adulto, pero igual es inmaduro. La palabra puede ser usada también en inmadurez. Y recuerden una vez más que son inmaduros porque eran necios. Sí, son inmaduros porque son necios. No tienen la preparación adecuada para esas posiciones. Al parecer, este rey al que introduce Salomón aquí son de esos reyes que continuaban la fiesta de noche
y al siguiente día lo volvían a continuar. Lo volvían a continuar la fiesta, la borrachera del día anterior, mis hermanos. Y todos lo veían fiesta, todos lo veían diversión. Y tus príncipes banquetean de mañana. Ay de ti, tierra. Ay de ti cuando tu rey es así. ¿Qué le espera a una nación cuando sus reyes son inmaduros, cuando sus reyes son necios? Esto traen un mal a la nación, traen un peligro a la nación. Todo lo ve en fiesta, todo lo ve en diversión. También va a hablar sobre un rey sabio. Estos son preparados, como introduce en el versículo 17. Bienaventurado tu tierra cuando tu rey es hijo de nobles. Tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para beber. Estos son hombres preparados. No solamente porque son hijos de nobles, hijos de ricos. Una vez más, recordemos que en aquellos tiempos los ricos tenían una mejor posición política por su preparación académica. Tenían mejor acceso a la educación. Tenían mejor preparación para aquellos puestos. Y por eso Salomón va a decir, bienaventurado cuando tu rey es un hijo de nobles. Es decir, es un hijo preparado, es un hijo capacitado, que es adecuado para aquella labor. Estos saben la hora y los tiempos adecuados para la celebración. Saben la hora y los tiempos adecuados para el descanso. Saben la hora y los tiempos adecuados cuando hay que trabajar. Hay que hacer todo a su debido momento. Son prudentes, son sabios. No son como esos hombres necios que no saben ni entienden los tiempos. Versículo 18. Por la pereza se cae la techumbre y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Por el placer se hace el banquete y el vino alegra a los vivos y el dinero sirve para todo. De la misma manera, mis hermanos, la necedad tiene sus aliados. La necedad tiene aliados. Y ahí lo introduce en estos versículos. La pereza en el verso 18 y el placer. Aquello que está fuera de lo establecido del Señor. Ese placer que está descontrolado, fuera de los límites que el Señor ha establecido. Y en ambas cosas, lo único bueno que hacen, bueno, vamos a ponerlo entre comillas, es llevar a la ruina todo. Es llevar a la ruina todo. El perezoso va a decir, no va a pasar nada, tranquilos. Nunca va a venir nada, tranquilos. Pero viene la lluvia y lo derrumba todo. Viene la lluvia y derrumbó toda la casa. Tumbó el techo. El que quiere disfrutar de todos los placeres dice, tenemos el dinero, como dice en la parte final del versículo 19, y el dinero sirve para todo. Tenemos todo. Tenemos riqueza, tenemos las cuentas llenas. Vamos, disfrutemos, banquetémonos todo, hagamos fiesta y demás cosas. También aquí vemos la necedad, muy claro, en el día a día. ¿Se da cuenta? Sin embargo, en este desorden, el sabio quisiera exponer todo este problema. El sabio quisiera decir, miren cómo están actuando incorrectamente. Vamos a sacarlo a la luz. Vamos a mostrar esta corrupción. Vamos a mostrar esta política que no tiene sentido, pago de favores. Miren cómo está la nación. Pero escucha el consejo que Salomón va a dar. Versículo 20. Ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico. Porque las aves del cielo llevarán la voz y las que tienen alas harán saber la palabra. Obviamente el contexto en el cual Salomón está escribiendo es un contexto de monarquía. Es un contexto de régimen donde solamente hay una persona gobernando. Y al rey en cualquier cosa que hacía o decía había que respaldarlo, mi hermano. Al rey en aquellos tiempos cualquier cosa que hacía o decía había que acatar todo lo que decía. Así que si quieres guardar tu vida, si quieres vivir, mejor dicho, guarda tus palabras. No hables mal del rey. Guarda tus palabras. Por más necio que este rey podría ser. Eso es lo que Salomón está diciendo en sus días. Sin embargo, en nuestros días, Pablo va a decir obviamente muchas cosas diferentes acerca de cómo debemos someternos y sujetarnos a nuestras autoridades. Algo que ya hemos visto
anteriormente. Mis hermanos, gracias a Dios que hoy no vivimos en una dictadura, ¿verdad? Gracias a Dios. Yo no podría estar hablando de este texto si viviéramos en una dictadura. Nadie podría estar hablando de esa manera contra las autoridades o contra nuestros representantes políticos. Nadie. Pero hoy podemos hablar de esa manera, mis hermanos. Para finalizar, el sabio sabe cuándo callar. El sabio sabe cuándo actuar prudentemente. Sin embargo, el necio actúa descuidadamente. El necio actúa apresuradamente. Y sobre todo, el necio hace todo ello porque tiene un problema en su corazón. Tiene un problema en su corazón. Aquí lo que Salomón nos presenta es a dos personas: sabio o necio. Sabio o necio. Mi amigo, mi amiga que nos visitas en esta noche, me es necesario decirte, por más que quieras ser sabio, por más que quieras actuar como un sabio, por más que quieras lucirte como un sabio, verte como un sabio, si no hay una transformación interna en tu corazón, no puedes ser sabio. Es decir, vivimos como necios, somos como necios y actuamos como necios y vamos a seguir haciéndolo así. ¿Por qué? Porque hay un problema en nuestro corazón. Es necesario que vengas a Cristo para que dejes la necedad. Es necesario que vengas a Cristo para que vengas ante Él y dejes la necedad y empieces a vivir en sabiduría. Dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. La sabiduría, y cómo esto empezamos a vivirlo, cómo esto empezamos a mostrarlo, cómo esto empezamos a disfrutarlo, empieza con el temor de Dios. Empieza viviendo por Él, empieza viviendo para Él. La única manera de ser sabio es iniciando con eso en tu corazón. Reconoce a Dios en tu corazón. Arrepiéntete de tus pecados y ven a Cristo. Deja de vivir en tu pecado y ven a Él. Reconoce a este Dios en tu vida. Teme a este Dios bueno, amoroso, cuidador, protector, a este Dios celoso. Ven a Él y deja de vivir en necedad. Deja de vivir creyendo que tú lo sabes todo. Deja de vivir de la forma en cómo vives, que yo lo sé todo así como lo hago hoy y así lo sé y así me lo enseñaron. Pero esa forma de vivir es en necedad. Ven a Cristo y que Él direccione tu vida. Ven a Cristo y que Él transforme tu vida. Él es la sabiduría perfecta y encarnada. Ven a Él. Deja de vivir neciamente y empieza a vivir la sabiduría a la luz de la palabra de Dios. Oremos. Acompáñenme cerrando sus ojos, por favor. Amado Dios, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque en la actualidad podemos ver la necedad abundando en el día a día. Gracias porque podemos ver la necedad, Señor, incluso hasta en nuestras vidas. Oh Padre, perdónanos si estamos viviendo en necedad. Perdónanos si en algún momento hemos dicho en nuestras vidas que yo voy a vivir como yo lo sé, porque yo lo sé todo, porque yo lo conozco todo. Perdónanos, Señor, perdónanos. Abre nuestro corazón y abre nuestro entendimiento para ver a tu Hijo Jesús como el verdadero, el perfecto y la máxima expresión de sabiduría, tu Hijo Jesús. Y muéstranos la necedad de nuestro corazón. Muéstranos que muchas veces y siempre anhelamos vivir en necedad. Oh Señor, obra en los corazones aquí de nuestros amigos que nos visitan. Obra en los corazones de aquellas personas que nos acompañan en esta noche para que puedan ver que la necedad es algo en el día a día puesto en nuestros corazones. Mi amigo, mi amiga, si tú te has dado cuenta de lo que Cristo te habla en esta noche, ven a Cristo. Ven a Cristo. Ven y empieza a vivir bajo la perfecta sabiduría que solamente Él lo da. Alguien te puede guiar en cómo
ver tu vida a la luz de la palabra del Señor y guiarte a vivir en la perfecta sabiduría. ¿Quieres hacerlo? No tengas vergüenza. Deja de vivir en la necedad, deja de vivir en tu propia creencia de que tú lo sabes todo. Pero cuando hablas y actúas es necedad. ¿Quieres hacerlo? Levanta tus manos nada más allí para poderte ayudar, para poder orar contigo, para que alguien pueda ayudarte a conocer a la verdadera y perfecta sabiduría que es Cristo Jesús. ¿Alguien desea hacerlo? Levanta tus manos allí donde estás. Deja la necedad, deja la terquedad de que tú lo sabes todo. Ven a Cristo. Solo Él. Amén. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga aquí. Voy a pedir que Pastor Martín me pueda apoyar allí a la señorita, por favor. A la señora también que está al fondo de negro. Alguien les va a ayudar para que puedan conocer a este verdadero Señor, a este verdadero Jesús, la sabiduría perfecta. Mientras oramos, iglesia, acompáñenos por favor, rogando, intercediendo. Aquí a la señora también. De repente tú, mi amigo, mi amiga, también quieres conocer a este Cristo, a este Señor Jesús, de quien hablamos, a quien predicamos. Ven al Señor Jesús. Deja la necedad y ven a Cristo. Iglesia, ahora voy a ti, iglesia, mis hermanos. A veces vivimos abundantemente en necedad también. A veces nos entecamos de que todo lo sabemos, de que todo lo conocemos. Sin embargo, vivimos neciamente. Oh, dile al Señor que te perdone. A veces la necedad se ve en desobediencia. A veces la necedad se ve en cualquier cosa que podamos decir, hacer y nos observan. Deja de vivir en tu necedad y empieza a vivir para Cristo. Yo sé, es una lucha constante, pero que tu corazón siempre esté deseoso de poder vivir para Cristo y mostrar la sabiduría que en Cristo tenemos. Oh Padre, regocíjate con nuestras vidas. Obra en las personas que están en esta noche aquí, en nuestros corazones. Gracias porque tú obras en nuestras vidas. Y te pedimos que nos permitas seguir viviendo en la sabiduría perfecta de tu Hijo Jesús. En el nombre bendito de Él oramos. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga.